La Banda Cambiaria. Información sin reservas. Seguimos, Álvaro, aquí en La Banda Cambiaria. Bueno, vamos a analizar un poco el mercado de capitales de la región, que es muy activo, que va creciendo a lo largo de los años, y vamos a hacerlo de la mano de el Rosfid, que está cumpliendo 20 años, y vamos a analizarlo junto con esta fiduciaria, en realidad, que es líder en lo que tiene que ver con productos del campo y también con todo lo que ver el sector pyme de la región. Así que vamos a analizarlo con Lucas Jakimowicz, que es gerente de estructuración de productos de Rosfid, a quien saludamos en esta tarde. Lucas, Sandra Sicaré, Álvaro Torriglia te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sandra? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Lucas, bueno, lo primero preguntarte es un poco, en estos 20 años, hacer algo de memoria sobre el nacimiento y el desarrollo de lo que es Rosfid, Rosario Fiduciaria, cómo es que cómo fue la iniciativa de crearla y qué ves en estos 20 años de trayectoria. Bueno, excelente, Álvaro. En primer lugar, agradecerles por darnos, digamos, este espacio y por haberme llamado. Agradecer, digamos, a la audiencia en general. Y sí, básicamente te comento un poco qué hacemos, porque entiendo que la actividad que hacemos desde Rosario Fiduciaria que no tiene, digamos, quizás una gran difusión, pero sí somos, digamos, una empresa que venimos con un crecimiento importante en los últimos años y que tenemos una trayectoria también en la ciudad y en la región por estos 20 años que justamente estamos cumpliendo este año. Básicamente Rosario Administradora de Sociedad Fiduciaria es una administradora fiduciaria de fideicomisos, pero bueno, o sea, no hay que pensarlo como el fideicomiso tradicional, el fideicomiso inmobiliario, el que quizás todo el mundo conoce, sino que básicamente lo que hacemos principalmente es administramos fideicomisos para permitir que las empresas accedan a mercado de capitales. Después, en todo caso, si querés, detallamos un poco más, pero bueno, básicamente lo que armamos son productos financieros dentro de lo que sería finanzas estructuradas para que diferentes empresas puedan venir a financiarse a través del mercado de capitales dentro de lo que es el grupo de la Bolsa de Comercio, el Mercado Argentino de Valores y ROSEX, que son nuestros accionistas, y cómo lo hacemos a través principalmente de lo que es la securitización de activos mediante el vehículo que es el fideicomiso financiero. Uh-huh. Como bien ustedes comentaban, estamos muy felices de cumplir estos primeros 20 años de vida. La empresa nace en el 2002 por iniciativa justamente de nuestros accionistas, la Bolsa de Comercio, MAB y ROSEX, que en ese momento existía, digamos, ya la sociedad, la estructura jurídica de la sociedad, funcionaba como una sociedad de gerentes fondos comunes de inversión, que nunca tuvo, digamos, una actividad bajo ese rubro, y en ese año, en el año, digamos, 2002, surge la iniciativa en virtud de, diferentes cuestiones que se venían observando en el mercado, hacia dónde, digamos, iba apuntando el mercado y la economía, principalmente con todo lo que había sido la crisis desde el 2001 y demás, o sea, de la necesidad de dar herramientas a las empresas, principalmente a las empresas que estaban vinculadas a la actividad del agro, pero también a las empresas regionales que estaban vinculadas con la actividad financiera, de tener una herramienta para poder descargar, digamos, carteras de créditos y activos a través del mercado de capitales. Entonces esa fue una primera iniciativa de pensar este instrumento, cómo le podía llegar a ser, que ya venía siendo utilizado principalmente por cadenas de retail y demás, que empezaban a encontrarle la vuelta al instrumento. O sea, no sé si por ahí vale la aclaración, pero el fideicomiso financiero, cuando toma carta de ciudadanía en nuestro país, o sea, nace con la idea de ser aplicado más que nada para la securitización de créditos hipotecarios, uh-huh. Algo que si bien fue un poco incipiente durante los años 90, nunca terminó de despegar. Y a partir de la crisis de 2001, la herramienta empieza, digamos, a adecuarse hacia otros sectores, básicamente los sectores de los créditos personales, segmento no bancario, sector consumo y justamente por la visión y por los objetivos de lo que es el grupo de la Bolsa de Comercio, el desafío era adecuar la herramienta a la actividad agropecuaria. Entonces, o sea,
Rosario Fiduciaria nace con ese mandato, con el mandato de ser una solución para las empresas vinculadas al sector agropecuario, si bien, digamos, históricamente hemos trabajado con todos los segmentos de la economía, ¿no? Consumo, personas personales, agro, etc. Y Lucas, ¿cómo hicieron en ese momento? Vos decías, en esos años tan difíciles, 2001, 2002, teniendo en cuenta que para la construcción de estos productos que ustedes ofrecen para el mercado de capitales y para que las empresas puedan acceder al mercado de capitales, también se necesita por allí empresas saneadas desde el punto de vista de lo financiero y demás. ¿Cómo lograron en ese contexto, teniendo en cuenta que hubo en ese momento una caída de las empresas, un fuerte endeudamiento, mucha crisis a nivel empresario para poder armar esos productos en el marco de ese contexto de las empresas? Está bien, es muy buena pregunta, Sandra. Mira, principalmente lo que pasó a partir del año 2001 fue que el mercado financiero tradicional, como lo conocemos, o sea, la banca, se corrió un poco del mercado por el tema justamente, digamos, la enorme incertidumbre que había y por lo que vos decías, o sea, la cantidad de empresas que quedaron enganchadas en la precificación asimétrica y que en función de eso dejaron de ser, digamos, o sea, un buen sujeto de crédito para el banco, con lo cual lo que empezó a pasar es que toda la cadena se empezó a resentir, o sea, desde el punto de vista de cerrarle el financiamiento, no solamente, digamos, a las empresas, sino también de cerrarle el financiamiento, digamos, a la persona física. Entendamos también nosotros de que tenemos un mercado financiero al día de hoy con un altísimo nivel de informalidad, más aún en ese contexto donde, de alguna manera, no sé si se acuerdan bien, pero en ese momento fue la salida de grandes bancos internacionales que dejaron el país, como el Crédit Agricole y demás. Entonces, en ese segmento empezó a tener mayor protagonismo todo lo que sería la economía, digamos, o sea, de segundo nivel o más informal, que era atendida principalmente, ya sea por cooperativas de crédito, mutuales o empresas que no eran entidades financieras, y a su vez también por financiarse, digamos, con capital propio para aquellas empresas que tenían que vender bienes durables a plazo. Me refiero principalmente a los retailers, las grandes cadenas de electrodomésticos de este momento. La realidad era que para poder seguir vendiendo, por ejemplo, en los casos de las cadenas de electrodomésticos, o sea, tenían que empezar a financiar con capital propio. Y como todos sabemos, o sea, el capital propio tiene un límite. Entonces, sin acceso al financiamiento bancario para las empresas y sin, digamos, o sea, la posibilidad de fondearse con capital propio, había que buscar alguna otra alternativa y esa alternativa la encontraron en el mercado de capitales. Entonces, es ahí como el fideicomiso empieza a tener mayor auge, porque a través del fideicomiso financiero lo que hacen estas empresas básicamente es empaquetan una cartera de crédito que generan a través de crédito que le dan a su cartera de clientes, lo securitizan, o sea, se emite un título y ese título, digamos, es comprado por inversores institucionales a través del mercado de capitales. Entonces, como les comentaba antes, esto fue quizás, o sea, el inicio embrionario de la herramienta y donde más se empezó a utilizar, y desde el sector de la Bolsa de Comercio de Rosario empezaron a ver de que podía llegar a ser una herramienta replicable para empresas, por ejemplo, de venta de insumos agrícolas, que normalmente venden contra cosecha, y de esa forma también se podían financiar una o más campañas. Y entonces, o sea, se empezó a pensar que la herramienta podía darle otro alcance regional. Es ahí, digamos, que empezamos a desarrollar estos productos, y como bien vos decías, o sea, era un momento donde había, digamos, una gran cantidad de empresas que estaban con grandes dificultades económicas, pero que encontraron en el mercado de capitales una alternativa para seguir financiando y seguir haciendo girar la rueda. Entonces, el gran desafío pasó por ese lado, y la realidad es que en ese contexto empezamos a trabajar con algunas empresas que aún todavía nos siguen acompañando, del segmento crediticio y de también inclusive, digamos, del segmento electrodoméstico, algunas de las cuales, o sea, inclusive posteriormente estuvieron con dificultades económicas, pero la verdad es que con los fideicomisos nunca dejaron de pagar, porque es una herramienta muy segura. O sea, al armar justamente una estructura diferente, una estructura de financiamiento diferente al de la empresa, el fideicomiso lo que te permite es que vos
separes, segmentes el riesgo de la propia empresa del riesgo de la cartera que estás administrando a través, digamos, del patrimonio de afectación que es el fideicomiso. Entonces, es por eso que al margen del crecimiento y lo que puede llegar a ser particularmente Rosario Fiduciaria, el fideicomiso viene demostrando que como instrumento de financiamiento también es muy seguro para el público inversor. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. ¿Cuántos fideicomisos han estructurado y de qué sectores? Te pido un panorama general, ¿no? Por ahí no tantas precisiones, a lo largo de estos 20 años. Mirá, la realidad es que no tengo los números concretos actuales, pero muy a grosso modo te diría que básicamente fideicomisos financieros con oferta pública, hoy debemos estar cerca de las 300 emisiones, lo que básicamente te da un promedio entre 15, 20 emisiones por año, y en cuanto a volumen te diría que estamos cerca de los 30.000 millones de pesos, o sea, unos 90 millones de dólares más o menos, de emisiones de fideicomisos financieros. También, o sea, estamos hablando pura y exclusivamente de fideicomisos financieros porque, por así decirlo, te diría que es la herramienta en la cual nos especializamos, pero también, o sea, ofrecemos otro tipo de productos, como pueden ser fideicomisos de garantía, que te permiten también apalancar una operación a través del mercado o garantizar algún otro tipo de préstamo, de operatoria, brindamos servicios de agencia de garantía, o sea, te estoy hablando muy a grosso modo de quizás que es lo que más tracciona. Obviamente, digamos, la herramienta del fideicomiso financiero es bastante específica y digamos, no es para cualquier tipo de empresa, pero sí de alguna manera es una alternativa poco conocida, pero que de mucha utilidad para que las empresas puedan probar en el acceso al mercado, ¿no? Y vos mencionabas estos otros productos, ese por ejemplo el de garantía. Para ponerlo en un ejemplo y llevándolo al sector agropecuario, que vos decís que es uno de los más, donde bueno, ustedes tienen una fuerte participación, son muy activos en ese segmento. Por ejemplo, un empresario que quiere ampliar su capital, quiere comprar otra maquinaria para fabricar, ¿cómo podría ser un ejemplo concreto que nos cuentes que se haya estructurado en ese sentido? Bárbaro. Mira, si querés te cuento un poco, nosotros, o sea, acá lo vemos como en un contexto más global, ¿no es cierto?, ¿no? De lo que es el financiamiento a través del mercado de capitales, donde quizás, y digamos lo que es también la especialización del mercado argentino de valores, que es un mercado que apunta más que nada al segmento PYME, ofrece diferente gama de herramientas con diferente tipo de escalas, ¿no? Uh-huh. Entonces, normalmente el producto más simple de estructurar y que más utilizan las empresas son los cheques de pago diferido y los pagarés, respecto a los cuales tenés diferentes segmentos a través, digamos, del mercado. Tenés los segmentos que son garantizados, que puede ser a través, digamos, de una garantía de una SGR, o el segmento directo, que es el segmento, digamos, avalado directamente por el propio mercado a través de algún activo que la empresa puede dejar en garantía. Pero después, o sea, también hay algunas otras alternativas, o puede ser donde nosotros hoy por hoy estamos teniendo un poco más de presencia, que es brindar una alternativa para lo que es el segmento, digamos, no garantizado, que es el segmento directo, y donde a veces, o sea, los fondos están interesados en financiar a las empresas, pero con alguna garantía, si se quiere, no bursátil o extra bursátil, y es ahí donde nosotros acompañamos, dando, digamos, un fideicomiso de garantía, donde hay diferentes posibilidades de bienes, de dejar bienes en garantía, pueden llegar a ser de activos líquidos, o sea, como puede llegar a ser, o sea, alguna prenda sobre algún crédito o alguna prenda sobre algún título, o cuotaparte fondos comunes de inversión, o también, o sea, algún activo líquido, como puede llegar a ser algún inmueble y demás,
o también, digamos, algún contrato donde se afecte un flujo de fondos proveniente de alguna contrato donde también es apto para ese tipo de herramientas. A medida que la empresa ya tiene un determinado recorrido en mercado de capitales, después, o sea, puede seguir pensando en financiarse quizás a través de alguna emisión de alguna obligación negociable, y es ahí donde tienen, digamos, lugar las ON Pymes, las cuales están avaladas por SGR y demás. Y si la empresa quiere seguir escalando, ahí se le presentan otras alternativas, porque ya puede ser, digamos, tengamos en cuenta que lo que es segmento PYME y segmento avalado tiene su límite, las SGR, digamos, avalan hasta determinado monto, y a veces las empresas por su propio giro de negocio necesitan mucho capital de trabajo y recurrir a más de una herramienta. Cuando ya pensamos ir a otra escala, ahí sí podemos pensar en lo que puede llegar a ser emitir una ON, ya no de segmento directo, sin el aval de una SGR, y más específicamente fideicomiso financiero, que está pensado específicamente para aquellas empresas que tienen un buen número de cuentas por cobrar, un buen volumen de cuentas por cobrar, y pueden descargar esa cartera, digamos, de cuentas o de créditos por cobrar en una estructura de financiamiento más sofisticada que es el fideicomiso financiero. Es ahí donde nosotros entramos a jugar y lo que se recomienda ahí es ya pensar en hacer un programa de financiamiento a largo plazo, donde se pueden ir emitiendo series a medida que se van generando cartera de créditos y descargarlas a través del mercado de capitales. Entonces nosotros tratamos de hacer todo el acompañamiento, o sea, de ofrecer, digamos, ofrecer servicios dentro de todo lo que es segmento de mercado. Y la ventaja de lo que es el fideicomiso financiero es que es una emisión fuera de balance. ¿Qué quiero decir con esto? Que el emisor no es la propia empresa que se está financiando a través del mercado de capitales, sino que el emisor somos nosotros, con lo cual no le pega los ratios de endeudamiento de la empresa. Entonces, en una combinación de instrumentos, la empresa puede optimizar mucho sus ratios, y el fideicomiso para esto la verdad es que viene bárbaro porque, como decía antes, es un financiamiento fuera de balance y permite que la empresa, digamos, que el inversor, o sea, no asuma riesgo de la empresa, y a su vez la empresa, digamos, no asuma un endeudamiento, digamos, adicional a través, digamos, de la herramienta. Por eso les comentaba que es todo como una escala que hay que ir subiendo en las diferentes alternativas que te ofrece el mercado hasta llegar a la herramienta del fideicomiso. ¿Han estado trabajando también con estructuración de fideicomisos con el sector público en algún momento? Porque también es una herramienta que por ahí el sector público utiliza, ¿no? Sí, es muy buena pregunta, porque en definitiva dentro de lo que son el segmento de negocios, o sea, el sector público es un sector que siempre demanda, digamos, financiamiento. Hemos hecho estructuras para, por ejemplo, la empresa Energía de Córdoba, la EPEC, donde se financió, digamos, un plan de ampliación de líneas de electricidad, en ese momento que fue bastante exitosa. Ahí era un financiamiento, digamos, indirecto, porque lo que estábamos haciendo era básicamente financiar a las empresas, que eran las empresas, digamos, constructoras de servicios, de toda la red de infraestructura. Y después sí hemos hecho algunas cosas con la propia Municipalidad de Rosario. Estamos trabajando en acompañando con todo lo que tiene que ver con el tema de las letras y demás, y hemos trabajado también en algunas estructuras más de tipo privada, pero también para financiar, digamos, algunos municipios locales. Estamos también en tratativa con algunos productos con la provincia. Digamos, es una herramienta la cual es muy versátil, se adapta a las necesidades de financiamiento de cualquier sector, y en el segmento, digamos, del financiamiento público, si bien es más difícil, porque obviamente acá está toda la parte de lo que sería la parte, digamos, administrativa, y si se quiere también política del tema, pero hay muchísimo por hacer. Uh-huh. Y bueno, se cumplen 20 años, ¿y qué viene de aquí en más para Rosario Fiduciario, para Rosfid, digamos? Bueno, mira, la realidad es que las proyecciones son buenas en el sentido de que últimamente, digamos, venimos trabajando muy bien, tenemos un equipo muy consolidado, y la realidad es que cada vez estamos con mayor número de emisiones, digamos, particularmente lo que fue la pandemia
hizo que se resienta mucho el mercado de consumo y en definitiva también esto generó, digamos, un desafío, porque no solamente fue el desafío de cómo seguir trabajando en este contexto donde de un día para el otro cambió todo, y particularmente en lo que hace a nuestra actividad, nosotros, o sea, no te diría que resultamos beneficiados, porque no sé si eso es como poner en contexto, pero sí salimos muy fortalecidos porque el agro nunca paró y justamente, digamos, a nosotros nos permitió demostrar que la herramienta es muy eficiente para seguir, digamos, financiando al agro. Entonces, yo me decís a dónde estamos apuntando hoy por hoy. Estamos apuntando a seguir siendo muy fuerte en lo que es segmento agropecuario. Estamos apuntando a tener una mayor, digamos, penetración en mercado, o sea, que nos conozcan más, que sepan que existe la herramienta. Para eso hay que hacer mucha docencia y hay que hacer mucha difusión. Y estamos muy inclinados a seguir financiando el aparato productivo, ¿no es cierto? O sea, a diferencia quizás de nuestros competidores que tienen, digamos, o sea, tienen más arraigo, digamos, en lo que es en Buenos Aires y apuntan quizás a otro tipo de negocio. Nosotros seguimos apuntando al sector productivo, donde nos hemos especializado, y si bien donde es difícil trabajar, porque hay que entender bien cómo es la dinámica de agro, cómo es la dinámica del sector productivo en general, cómo son las cadenas de valor y cómo es el segmento PYME, cuáles son las necesidades del segmento PYME puntual, nosotros entendemos que ya estamos en un nivel donde nos sentimos muy cómodos trabajando con eso, entendemos el segmento, entendemos las necesidades y demás. Entonces la idea es seguir digamos, profundizando la cercanía con este sector y desarrollando productos no estandarizados. O sea, nos caracterizamos por eso, nos caracterizamos por desarrollar trajes a medida, a diferencia quizás, o sea, de la industria de fideicomiso, que quizás, o sea, está más emparentado con lo que son las series recurrentes de fideicomisos que salen todos iguales. Nosotros nos caracterizamos por armar, digamos, estructuras que son distintas a las estándares de mercado, y para eso hay que hacer mucha docencia, hay que trabajar en línea con la Comisión Nacional de Valores, que hoy por hoy también, digamos, tiene el foco puesto en eso, en el desarrollo de economías regionales y demás. Y ahí estamos haciendo punta de lanza con algunos productos nuevos que seguramente, digamos, o sea, salgan a mercado en el próximo ejercicio. Y bueno, el desafío es eso, el desafío es seguir encontrándole la vuelta para que esta herramienta de financiamiento, que quizás le sirvió hasta ahora, le sirvió muy bien a lo que puede llegar a ser el sector de consumo, el sector de retail y demás, también, o sea, le sirva al agro y empieza a ser más común, empieza a ser más conocida entre las empresas del agro. Entonces, o sea, el foco está en eso. Creemos que vamos a seguir creciendo como lo venimos haciendo en los últimos años y teniendo cada vez más llegada, digamos, a este sector que es, digamos, la locomotora que impulsa el crecimiento del país, ¿no es cierto? Lucas, te agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, felicitaciones, por supuesto. Nuevamente renovamos el saludo por estos 20 años y vamos a seguir en contacto un poco para que nos cuentes lo que viene ya con nombre y apellido en el próximo ejercicio, como vos decías. Así que gracias por tu tiempo. Dale, buenísimo, Sandra. Me parece muy bien. Si quieren, en alguna oportunidad volvemos a charlar y ya hablamos más específicamente, digamos, del producto para que vean las ventajas. Quizás algo que me gustaría agregar es que no solamente, digamos, la herramienta es, digamos, novedosa y permite a las empresas acceder a mercados capitales, sino que competitivamente te permite financiarse a tasa más baja, con lo cual, digamos, o sea, para todo lo que es segmento PYME y segmento agro, comparado, digamos, con lo que es el financiamiento de otros segmentos, a la larga el fideicomiso siempre termina quedando, digamos, o sea, como una herramienta muy competitiva. Y por último, algo que también se me escapó comentarle, pero que es ABC, o sea, nosotros es una actividad que está regulada por la Comisión Nacional de Valores, con lo cual nuestros productos también son muy seguros para el inversor en general. Entonces, un poco comentar esto, o sea, hoy por hoy se ve muchísimo de lo que son las nuevas tendencias de financiamiento. Bueno, nosotros trabajamos en el segmento regulado y eso creo que da mucho valor agregado a
los productos FCC. Sí, claro, los mercados institucionales es lo que le dan la solvencia. Gracias, Lucas, por el tiempo y ya así será. La próxima te convocamos con casos concretos y demás, así nos contás un poco. Gracias por este momento. Bueno, gracias a ustedes y bueno, saludo para toda la audiencia. Gracias, hasta la próxima. Así pasaba Lucas Jakimovic, que es el gerente de estructuración de productos de Rosario Fiduciaria, de Rosfit, esta entidad, este mercado que opera dentro de la Bolsa de Comercio de Rosario, que está cumpliendo nada menos que 20 años. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.